La geografía es una disciplina cuyo objetivo primordial es la explicación de toda una serie de fenómenos naturales y sociales y no se refiere solo a la localización de esos fenómenos, sino que también estudia cómo son y cómo han cambiado para llegar a ser lo que son. ¿Para qué sirve la geografía? En los comienzos de la disciplina esta tuvo un papel muy importante en el descubrimiento y exploración de tierras desconocidas. Posteriormente, la geografía se gastó muchos años en tratar de descubrir cómo funcionaban las relaciones entre la naturaleza y los hombres. Algunos decidieron que el paisaje determinaría el tipo de sociedades y personas que lo habitan, otros que el hombre modificaba el espacio a su conveniencia. Posteriormente, la geografía se dividió en dos ramas, la física y la humana. Durante mucho tiempo se creyó que eran excluyentes entre sí. En la actualidad, la geografía tiene nuevos retos como superar las fronteras entre sus mismas ramas y llevar a cabo trabajos que verdaderamente relacionen variables físicas y humanas. La geografía puede brindar herramientas para conocer la historia a través del espacio, para interpretar los factores económicos desde los cambios que generen en la movilidad espacial, en la localización de poblaciones, en las líneas de transporte y en los flujos de capital. La geografía también aporta en el análisis y resolución de problemas ambientales y en los riesgos naturales. Si los estudios geográficos comprenden acertadamente el medio natural, podrían servir para orientar usos más adecuados de los recursos naturales. En cuanto a la cartografía, la geografía ayuda conceptualmente en la elaboración de mapas que provean información que no está limitada a la mera descripción. Geografía humana. La geografía humana está considerada como la segunda gran división que posee la geografía. A su quehacer corresponde el estudio de las sociedades humanas desde la óptica espacial, es decir, la relación que se establece entre las sociedades, el medio físico en el cual éstas habitan, y también los paisajes culturales que las mismas construyen a su paso. La geografía humana parte de la consideración que el ser humano siempre integra agrupaciones sociales amplias, las cuales a su vez crearán un entorno social y físico a través de procesos de transformación de sus mismas estructuras sociales y también de la superficie en la cual habitan. Mientras tanto, el accionar de los hombres irá modificando ambos aspectos, siempre en función de los intereses y de las necesidades de quienes se destacan como agentes sociales dominantes. La geografía física. La geografía física es la subdisciplina geográfica que estudia los fenómenos naturales que ocurren en la superficie terrestre y las interacciones humanas con el ambiente. Desde una perspectiva espacial, comprende tanto los aspectos puramente físicos y biológicos como las relaciones entre estos y la acción humana. Su ámbito temporal abarca desde los estudios de evolución del paisaje a escalas milenarias, hasta la observación y medición de fenómenos actuales como los cambios en el suelo. El estudio de las relaciones entre el medio ambiente y la sociedad resulta indispensable no solo para la generación de conocimientos básicos, sino también de conocimiento aplicado a la organización espacial de las actividades humanas, la planeación ambiental y la toma de decisiones para la gestión de los recursos naturales. Definición de espacio geográfico. El medio físico en el que tienen lugar las relaciones entre el ser humano y el medio como región o fragmento de la superficie terrestre dotado de rasgos propios que los singularizan. En el espacio geográfico,
Los seres humanos hacemos nuestra vida y utilizamos todos aquellos recursos que nos proveen el planeta para subsistir. En pocas palabras, cualquier lugar que habite, transforme o modifique el ser humano y obtenga algún beneficio económico será parte del estudio de la geografía. Entonces, el espacio geográfico es el producto de las transformaciones que hacemos los humanos a lo largo del tiempo. El motivo, satisfacer las necesidades de alimento, vestido, vivienda, trabajo y hasta diversión. Componentes del espacio geográfico. Podemos mencionar entre ellos los elementos propios del espacio como relieves, clima, vegetación, etc. Pero además debemos incluir el efecto del ser humano en el medio. De esta manera, toda actividad humana tiene repercusión en el medio. Los componentes del espacio geográfico se dividen en tres: elementos naturales, elementos sociales y elementos económicos. En los elementos naturales tenemos el relieve, clima, vegetación, fauna, corrientes marinas, etc. En los elementos sociales tenemos la población, religión, cultura y política. En los elementos económicos tenemos la agricultura, ganadería y comercio de productos, etc. Características del espacio geográfico. Localización. Refiere a la posición de los componentes del espacio geográfico sobre la superficie terrestre que incide en sus características espaciales e implica el manejo de diferentes sistemas de referencia básicos: derecha, izquierda, lejos, cerca y las coordenadas geográficas, latitud, longitud y altitud. Distribución. Distribución es la disposición y organización de los componentes del espacio geográfico. Alude a la concentración y dispersión que estos puedan tener y la manera continua o discontinua en la que se presentan y configuran espacios homogéneos y heterogéneos. Diversidad. Refiere a la diferencia y variedad de los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos de un territorio determinado, a partir de su composición, organización y dinámica. Cambio. Es la transformación del espacio geográfico y de sus componentes a lo largo del tiempo. La interacción entre las culturas y su medio gesta cambios espaciales que pueden identificarse en el transcurso de días, meses y años. Relación. Refiere al grado de correspondencia y vinculación entre dos o más componentes del espacio geográfico. Permite reconocer que estos no presentan de forma aislada y que la modifican de un componente tienen implicaciones en los demás. ¿A qué le llamamos espacio geográfico? Al espacio humanizado, continuamente transformado y que se forma de la relación de dos elementos importantes, lo natural y lo social. De estos dos surge el tercer elemento, el económico. Así se compone cada uno. Elementos naturales. Lo natural es todo aquello creado por la naturaleza, tal como el relieve, mares, ríos, cubierta vegetal, todas las especies animales y hasta los fenómenos destructivos. Elementos sociales. Lo social engloba a los seres humanos. Sin embargo, queremos acortar que las actividades económicas no las tomaremos en cuenta en este momento. Nos referimos solo a la población, pensando en cuántos somos, cómo nos distribuimos, etc. Las fronteras, las religiones, la política y la cultura.
Elementos económicos. El aspecto económico es el mayor causante de la transformación espacial y es el resultante de lo social sobre lo natural. Dentro de las actividades económicas encontramos las siguientes: agricultura, ganadería, pesca, minería, industria, banca, turismo, servicios, redes comerciales, transportes, tratados internacionales, entre otros. En relación con el estudio de las ciencias auxiliares de cada rama de la geografía, se comprende esta ciencia estudia tanto fenómenos naturales como fenómenos sociales, por lo que, al tratar de ubicarla dentro de la clasificación de estos dos campos, el social y el natural, no es posible hacerlo exclusivamente, puesto que pertenece a ambos. Por tanto, a la geografía se le ha considerado como una ciencia mixta. La geografía como ciencia mixta pertenece a los campos disciplinares de ciencias experimentales, así como humanidades y ciencias sociales, la cual permite reconocer la diversidad natural, cultural y económica de nuestro país y del mundo. Es una herramienta que genera en el estudiantado una conciencia de cuidado, preservación y conservación del mundo que lo rodea, así como un accionar ético y responsable del manejo de los recursos naturales para las generaciones futuras, desarrollando una actitud participativa mediante acciones cívicas y propiciar el interés por la problemática social del mundo. Hoy día la geografía es una ciencia extensa, dinámica, reflexiva, útil e importante, que describe el tiempo y el espacio, ayudando a comprender que éste sirve de morada para los hombres. Por lo tanto, es una ciencia física y humana, es una ciencia mixta. Es mixta porque no se concreta exclusivamente al estudio de hechos, procesos naturales o sociales, sino que su objeto de estudio se enfoca a ambos campos, determinando la acción mutua entre el hombre y el medio natural. Geografía. Se organiza en geografía como ciencia mixta, representaciones terrestres, la Tierra como astro, clasificado en paisaje natural o físico, elementos, litosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera. Paisaje social o humano, estudia población, actividades económicas, organización política. La geografía es una ciencia la cual puede relacionarse con diversas materias, entre ellas la historia. Esta nos ha llevado a una serie de consideraciones sobre el nacimiento, evolución y crisis de las ciencias sociales y su sustrato político e ideológico. La geografía y la ecología. Este estudia los paisajes naturales prestando especial atención a los grupos humanos como agentes transformadores de la dinámica físico-ecológica de estos, ya que si bien la geografía aporta las visiones estructurales del paisaje, la biología nos aportará la visión funcional del paisaje. La geografía y la economía. La economía depende de la geografía porque de ella se extraen los recursos necesarios para levantarla y sostenerla. Sin embargo, han existido reinos y actuales países que a pesar de que no cuentan con grandes recursos geográficos, tienen una economía bastante estable. La geografía y sociología. La geografía humana constituye la segunda gran división de la geografía que estudia las sociedades humanas desde una óptica espacial. La relación entre estas sociedades, el medio en el que habitan y los paisajes culturales que éstas constituyen. La geografía y la política. Las consecuencias de los diferentes acontecimientos políticos en el mundo, como la influencia del medio físico en la evolución política. Sus principales objetivos se pueden resumir en las relaciones entre población, Estado y territorio. La geografía y la biología. Estudian sistemas territoriales, ya sean estos espacios naturales, sistemas naturales, regiones naturales o sociales, regiones humanas o espacios sociales. Partidarios de la tradición espacial estudian la localización y distribución de fenómenos naturales y culturales.
La geografía y derecho. Dado que el espacio geográfico es el objeto de estudio de la geografía, entonces la relación entre ambas materias es evidente, además de necesaria. El geógrafo debe conocer los principios del derecho, así como los procesos que lo estructuran para poder incidir en aquellos aspectos en los que su aportación sea más necesaria. La geografía, siendo una ciencia, se basa en los principios fundamentales de la localización, causalidad, relación, evolución y generalidad. Localización. Esta analiza la disposición en el espacio, ubica el lugar y extensión en que se manifiestan el fenómeno de estudio. Causalidad. Permiten reconocer las causas que dan origen a fenómenos de manera directa, en el lugar en que se manifiesta. Relación. Establece las conexiones naturales entre fenómenos cuando se da como resultado o consecuencia. Evolución. Permite ver la continuidad del fenómeno, su evolución, ritmo, dirección y cuál es su principio límite en el tiempo. Generalidad. Determina las repeticiones y similitudes entre los fenómenos tanto en el tiempo como en el espacio. Las coordenadas geográficas. Sirven para determinar la posición de un punto sobre la superficie terrestre y están constituidas por la latitud y la longitud. Para referir la orientación de un lugar respecto a otro se emplean los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. La latitud es la distancia que existe desde un punto cualquiera de la Tierra al ecuador terrestre, siendo las direcciones que pueden asumir norte y sur. Por lo tanto, se puede deducir que la latitud mínima se encuentra sobre el ecuador a 0 grados 0 minutos y 0 segundos, y la máxima sobre los polos a 90 grados 0 minutos y 0 segundos. Longitud. Está representado por los meridianos. Corresponde a la distancia medida entre grados que existe entre el meridiano de Greenwich y cualquier punto de la superficie terrestre. Fluctúa entre 0 grados y 180 grados y se mide hacia el este u oeste del meridiano de Greenwich. Desde la antigüedad, se ha representado la superficie terrestre de forma gráfica. Se dibujaban los lugares conocidos, con lo cual se testimoniaba el conocimiento de los sitios explorados. Una de las herramientas indispensables para el estudio del espacio geográfico es el mapa, en el cual se representan las áreas con información resumida y expresada con el lenguaje geográfico. La cartografía es la ciencia que se dedica al estudio y la elaboración de mapas. Los primeros mapas se realizaron en papiros de manera artesanal. Elementos básicos de un mapa. Los principales elementos del mapa son la leyenda y la escala. Para que un mapa pueda contener gran cantidad de información de fácil lectura, debe reflejar en la leyenda un sistema de símbolos arbitrarios o convencionales y debe elaborarse siguiendo un uso adecuado de los colores. Muchos de estos se utilizan con tanta frecuencia que son aceptados por todos y resultan fácilmente comprensibles. De este modo, por lo general, las ciudades y los pueblos se señalan con puntos, cuadros o superficies sombreadas. Los cursos y las masas de agua suelen imprimirse en azul y las fronteras políticas se representan generalmente mediante franjas de colores o líneas discontinuas. El cartógrafo puede, sin embargo, concebir una gran variedad de símbolos que se adecúen a las diferentes necesidades. Por ejemplo, pueden marcar un punto como símbolo de la presencia de 10.000 cabezas de ganado, o puede utilizar dos picos o martillos cruzados para señalar la localización de una mina. ¿Cómo es posible hacer un mapa de las mismas dimensiones que la realidad? Se utiliza la escala, que indica que el mapa es una representación aproximada y señala el número de veces que se ha reducido de tamaño la superficie real.
es un elemento fundamental en los mapas y puede aparecer de dos formas, numérica y gráfica. La escala numérica se representa en cifras, como por ejemplo 1 sobre 100.000 o 1, 2.100.000. Esto indica que una unidad medida en el mapa, por ejemplo, un centímetro representa 100.000 de las mismas unidades en la superficie terrestre. En la mayor parte de los mapas se indica la escala en el margen y muchas veces viene acompañada de una escala gráfica lineal, que es un segmento dividido que muestra la longitud sobre el mapa de las unidades terrestres de distancia. En ocasiones el extremo de la barra presenta una subdivisión para que el usuario pueda medir las distancias con mayor precisión. En los mapas se dibujan solo unos pocos meridianos y paralelos, aunque su número es infinito y siempre se trazan separados por distancias iguales. La localización de un punto en el mapa puede definirse con precisión por los grados, minutos y segundos de la latitud y longitud que indican las coordenadas geográficas de ese punto. Por acuerdo internacional, la longitud se mide hasta 180 grados este y hasta 180 grados oeste, a partir del meridiano cero, el de referencia o meridiano de Greenwich. La latitud se mide hasta 90 grados norte y hasta 90 grados sur, a partir del paralelo cero o ecuador. Los mapas están orientados de tal manera que generalmente el norte verdadero ocupa la parte superior de la lámina, a donde a menudo se representa una rosa de los vientos u otro elemento gráfico que señala el polo magnético. Tipos de mapas. Los tipos de mapas pueden clasificarse en dos grandes categorías: mapas generales y mapas temáticos. Mapas generales. Mapas topográficos. Son mapas que tienen por objeto la representación exacta y detallada de la superficie terrestre conciernamente a su posición, forma, dimensiones e identificación de objetos concretos que son permanentes. Por ejemplo, la Carta Nacional. Mapas catastrales. Son mapas que pueden identificar las propiedades inmobiliarias para el impuesto a la renta. En estos se identifican las propiedades, los muros, los límites, ya sea a través de divisiones de madera, espinas, etc. Los edificios, canales, caminos y otras infraestructuras. Cada parcela es codificada. Por ejemplo, mapa de catastro rural. Mapas marinos. Son levantamientos de los fondos marinos con un objeto principal, la navegación. Estos mapas pueden ser de cabotaje o navegación costera, mapas de aterrizaje, mapas de rutas, de navegación de un río, mapas de vientos, mapas de las corrientes marinas o fluviales, mapas de faros, pesca, etc. Planos urbanos. Son a gran escala. Se pueden observar detalles de las vías, los edificios, indicando su localización y espacio que ocupa. Sirven como mapas para los mapas viales, de calles, redes de transporte urbano, turismo, etc.
El título. El título es el nombre del mapa que nos indica su contenido. Es la forma de presentarse, tan igual que cuando conocemos la profesión de una persona sabemos cuál es su campo de actividad. La localización. Las coordenadas geográficas son ángulos o arcos imaginarios que determinan con exactitud un lugar dentro de un sistema astronómico geográfico. Esta división imaginaria de la Tierra es un sinfín de líneas y círculos que cumplen la función de ubicarnos y orientarnos en cualquier parte de la orientación. Para orientarnos dentro de un mapa se utiliza algo denominado la rosa de los vientos, lo cual es un círculo que tiene marcado alrededor los rumbos en que se divide la circunferencia del horizonte. La escala. La escala es la relación de medida entre el mapa y el terreno. Cada mapa tiene su respectiva escala de graficación, la cual puede expresarse numérica o gráficamente. La leyenda. Todo símbolo debe tener su leyenda, que puede ser expresada a través de un color o de un signo. La leyenda es el traductor de cada símbolo. Los símbolos son los agentes comunicadores entre el mapa y la persona. La expresión de cada símbolo debe ser muy claro, sin dejar ningún vacío o ambigüedad en la interpretación. Proyección. La proyección es un sistema de representación gráfico que establece una relación ordenada entre los puntos de la superficie curva de la Tierra y los de una superficie plana. Estos puntos se localizan auxiliándose de una red de meridianos y paralelos en forma de malla. Y existen tres tipos principales de proyección, las cuales son: proyección cónica. La proyección cónica se obtiene proyectando los elementos de la superficie esférica terrestre sobre una superficie cónica tangente, situando el vértice en el eje que une los dos polos. Proyección cilíndrica. Estas usan un círculo tangente a la esfera terrestre, colocado de tal manera que el paralelo de contacto es el ecuador. La malla de meridianos y paralelos se dibuja proyectándolos sobre el cilindro suponiendo un foco de luz que se encuentra en el centro del globo. Y por último, se encuentra la proyección polar, la cual utiliza un plano tangente a los polos. En este caso son acertadas las dimensiones en torno al polo, pero se distorsionan conforme nos alejamos de él. Los mapas se suelen dividir en tres tipos, los cuales son físicos, históricos y humanos. Los mapas físicos representan la configuración natural de la superficie terrestre, prescindiendo de todo aquello que es producto de la intervención humana. Este tipo de mapas señala diversos fenómenos y procesos históricos como la migración de pueblos y son acompañados generalmente por obras históricas. Y por último, se encuentran los mapas humanos. Estos representan características propias del desarrollo humano, como la distribución de la población, división política, desarrollo económico y actividades que permiten conocer la circulación e influencia del ser humano en la superficie terrestre. ¿Qué son las estadísticas en la geografía? Son la recopilación de información que constituyen las tablas que son una referencia descriptiva, con ordenamiento prioritario y categorías establecidas. Estas tablas estadísticas más accesibles son demográficas, estadísticas y probabilidad. Las estadísticas también están conformadas por la probabilidad, en el cual se dice que un vehículo de las estadísticas, ya que ayuda a asociar eventos al azar. ¿Qué son las gráficas? Un gráfico es una presentación visual mediante elementos geométricos, líneas, círculos, etc. de una serie de datos estadísticos. La utilidad de los gráficos reside en la facilidad que proporciona para la comprensión de fenómenos estudiados, su distribución, tamaño, evolución y relaciones existentes entre variables gráficas, dependiendo del número de variables a representar las características de o el objetivo de nuestra investigación, se utiliza uno u otro tipo de gráficos. Gráficas en la geografía. La geografía, como ya mencionamos antes, es una ciencia que estudia diversos factores de nuestro planeta. Un ejemplo podría ser el desarrollo de la población, el cambio climático de algunas zonas, etc. Gráficas en la geografía. Para demostrar alguno de estos, la geografía utiliza las estadísticas, la cual recopila información y crea tablas.
las cuales son la referencia descriptiva. Las tablas estadísticas más accesibles son las demográficas, es decir, las que recapitulan aspectos humanos y se pueden leer fácilmente con censos de población, económicos, culturales y de vivienda. Después de las estadísticas siguen las gráficas, las cuales son imágenes que representan el comportamiento o la distribución de los datos estadísticos de un fenómeno físico o humano. Existen diferentes tipos de gráficas que se mostrarán a continuación. Gráficas más importantes en su uso en la geografía. Gráfica de barras se utilizan para representar datos cualitativos y cuantitativos con datos de tipo discreto. Histogramas. Un histograma es una manera de representar gráficamente un conjunto de datos numéricos continuos que han sido agrupados en clases. Diagrama de sectores. Este tipo de diagramas puede ser de dos tipos. Se puede considerar una figura geométrica en la cual la información se distribuye dentro de la figura, como puede ser una dona o un anillo, en el que cada porción dentro de la figura representa la información porcentual del total de datos. Pirámides de población. Este gráfico se construye utilizando pirámides para construir la representación de los datos bajo cierta clase. La diferencia de información considerada entre cada clase será dada por el tamaño de la pirámide. Cartogramas. Son gráficos en los que se pueden agrupar para una misma clase diferentes frecuencias, por lo que se hace apropiado su uso cuando se desea analizar tres diferentes resultados obtenidos, con diferentes frecuencias, pero con una misma clase. Diagramas lineales. El diagrama lineal representa la información comparando las clases y frecuencias. En cierta forma, el polígono de frecuencias corresponde a un diagrama lineal. Esto debido a que se utilizan este tipo de diagramas para obtener la gráfica de la información. Pictogramas. El pictograma consiste en la utilización de símbolos utilizados para representar un conjunto de datos. En el caso de la representación de datos individuales a través de barras, hemos utilizado los pictogramas. Sin embargo, en áreas específicas convendría analizar el conjunto de datos. Polígono de frecuencias. Es la unión de los extremos de las barras de un diagrama de barras mediante segmentos. También se pueden realizar trazando los puntos que se representan las frecuencias y uniéndolos mediante segmentos. ¿Qué son las TIC? Son las siglas para las nuevas tecnologías de la información y comunicación que consisten en aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada forma. El impacto tecnológico en la geografía. Al igual que en otras disciplinas, en la geografía la relación entre la tecnología y conocimiento ha sido estrecha. Históricamente, gran parte de los avances del conocimiento geográfico estuvieron muy relacionados con los avances técnicos. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con las técnicas de navegación, cuyo desarrollo permitió la expansión de los viajes y el reconocimiento de nuevas tierras. La observación y la medición de fenómenos del sistema natural también dependieron de un conjunto de instrumentos que las hiciesen posibles y proporcionaron datos cuyo registro sistemático constituyó un acervo de información indispensables para el análisis de tal fenómenos. Más específicamente para la geografía, las técnicas de relevamiento de datos especiales y de presentación de los mismos dio lugar al desarrollo de técnicas y presentaciones cartográficas que se encuentran entre los productos y herramientas destacados de la disciplina.
Las nuevas tecnologías de información significaron una gran oportunidad de ampliación de la capacidad de procesar información de todo tipo y dieron lugar a nuevos resultados de investigación. Estas tecnologías tuvieron también incidencia sobre la presentación cartográfica y el manejo de datos espaciales. Su vinculación con las nuevas tecnologías de la comunicación puso a disposición de un gran número de usuarios un amplio conjunto de productos, lo que redundó en el desarrollo disciplinar, la ampliación de las TIC en la generación de conocimientos y la educación viene teniendo también un creciente importancia, lo cual se inscribe un contexto de las TIC han pasado a ocupar un lugar central en la organización de todas las actividades humanas. Entre las herramientas utilizadas para el estudio geográfico se encuentran los software habituales para procesar contextos, administrar bases, realizar cálculos o analizar estadísticos, pero también existen otros específicos, entre lo que se pueden señalar sistema de posicionamiento global. Se trata de un sistema que se utiliza para obtener las coordenadas geográficas de cualquier punto de la superficie terrestre a través de señales emitidas por satélites artificiales en órbita, con múltiples aplicaciones. Interesa particularmente aquí porque permite una correcta reversión de las bases cartográficas digitales. Diseño asistido por computador, CAP. Se trata de aplicaciones desarrolladas por uso de diseño industrial, que se utiliza aquí para incorporar el formato digital mapas realizados en papel mediante uso de métodos tradicionales. Vinculados en su origen en estos programas, se encuentran también los de cartografía asistida por computador, CAP, que permite realizar cartografía digital. Procesamiento digital de imágenes. Se trata de software que se utiliza para el tratamiento digital de imágenes generadas por un escáner o también por percepción remota a través de sensores colocados en satélites artificiales. Modelado digital de elevación, MDE, permite representar el espacio en 3 dimensiones. Tiene múltiples aplicaciones. Por otra parte, la geotecnología tiene amplia utilidad de gestión de información de base territorial en el campo profesional. Las aplicaciones se encuentran por doquier y además crecen a ritmos muy acelerados. Bases catastrales, localización de poblaciones, objetivos de políticas sociales especificadas, registros de eventos de carácter público, estadísticas oficiales, planificación territorial, son todos ejemplos de aplicaciones prácticas de individual importancia social que se benefician con ellas. Otra gestión de destacar es la alta capacidad que tiene para ser utilizadas por otras disciplinas que requieren manejar la dimensión espacial. Entre ellas se destacan disciplinas tan disimilares como la arqueología y la economía, a las que se suman todas aquellas vinculadas como la ingeniería, la agricultura, etc. Esto abre
las puertas de instancias de intercambio y trabajo interdisciplinario que pueden generar mutuo enriquecimiento, con lo que se reivindica el impacto de la geografía en otras ramas del conocimiento, la red del Internet como recurso para la investigación. Las tecnologías de información y comunicación tienen una gran incidencia de la investigación actual en la geografía, situación compartida con el respeto de las ciencias. Las posibilidades que brindan han dado lugar a una auténtica revolución con las formas de llevar a cabo investigación, reanudando en bases de conocimiento y más aún en el uso social del mismo. La red de Internet permite el acceso de información de todo tipo, transformándose en una herramienta de consulta indispensable, potenciada por la facilidad de uso y la gratuidad de acceso de Internet en la mayoría de los sitios. Si bien su consulta debe considerar atentamente los problemas que suscita la confidencialidad de la información disponible, su actualización o su eventual pertenencia a los fines propuestos, la riqueza de medios disponibles es prácticamente infinita. Para el proceso de investigación, Internet ofrece recursos de gran importancia. Ha representado una verdadera revolución en lo relativo a la búsqueda de antecedentes y a la utilización temática y dispensaria. Se trata de una cuestión no menor en nuestro contexto, caracterizado por la pobreza de bibliotecas y las dificultades de obtener información disciplinaria. Desde las fases de referencias bibliográficas hasta las bibliotecas en línea y las revistas electrónicas, Internet provee el acceso a información que era indispensable hace pocos años atrás.